Hola, mi nombre es Vladimir Huber y esta fue una caminata que hicimos el año 1982 con un querido amigo, Jacobo Dulcin, en México. Fue publicada luego el texto y las fotografías que tomé en la revista Geomundo, en una edición de grandes reportajes. Y aquí les quiero ir contando cómo fue todo este trayecto. Y voy a ir leyendo lo que hay en los textos de la revista. Dice: la emoción acumulada en varios meses llegaba a su límite. Todo lo esperado estaba allí. Todos queríamos partir, pero nadie sabía exactamente qué iba a ocurrir. La inquietud era parte de la aventura que nos disponíamos a comenzar. Jacobo Dulcin, el caminante empedernido, como le ha llamado la prensa, me había hablado de realizar una caminata desde el Zócalo de la ciudad de Veracruz hasta el Zócalo de la Ciudad de México, en la que nos tardaríamos 18 días para cubrir un trecho de 422 kilómetros, partiendo el 1 de mayo. Como aclaración, aquí quiero contarles que Zócalo es como la plaza principal. En Chile equivaldría a la plaza de armas y a la plaza principal de cualquier ciudad alrededor del mundo. Y continúa el relato. Pensé que era buen tema para un reportaje y me puse a estudiar con Jacobo la ruta, climas, alturas, temperaturas, alojamiento y otros detalles. Todo decidido, partimos a Veracruz junto a Eduardo Quirós, encargado de conducir un vehículo en el que transportaríamos lo pesado del equipaje, y Guillermo García, periodista de un diario de Ciudad de México, al que acompañaba Jorge Soto, fotógrafo. También aquí les agrego que ellos enviaban, en esa época no había, por supuesto, internet, ni fax, ni cosas por el estilo, y por teléfono el periodista enviaba el artículo a Ciudad de México una vez que lo había escrito a máquina, y el fotógrafo enviaba en un bus los rollos de fotografía desde cada ciudad o pueblo que íbamos cruzando, y al llegar a México, a Ciudad de México, eran revelados y se juntaban lo que el periodista había relatado por teléfono junto a las fotografías que había tomado Jorge Soto. Esto, claro, unos días después de el momento que nosotros íbamos haciendo la caminata. Eran otros tiempos y ahora, claro, todo es instantáneo. Sigamos entonces. Interior y exterior de la primera capilla católica de la América continental, en la antigua, dentro de esto del estado de Veracruz. Primera etapa de la difícil y larga ruta que Cortés emprendió hacia Tenochtitlán en 1519. Le acompañaba Bernal Díaz del Castillo, quien dejaría el relato de la hazaña para la posteridad. No se trataba solo de caminar por placer, aunque esta había sido la razón que había llevado a Dulcin a realizar tantas caminatas con anterioridad. Esta vez queríamos llamar la atención de los medios de comunicación y de las autoridades, a fin de que se construyan veredas a un costado de las carreteras para que no haya tanto peligro para el caminante por los vehículos que pasan casi rozándolo. También queríamos estudiar la posibilidad de que se levanten albergues a intervalos de 30 o 50 kilómetros, en donde puedan pernoctar los caminantes. Las veredas, además, servirían para que los campesinos puedan utilizarlas en sus bicicletas sin correr peligro. Y luego hay una foto
que dice: en esta tranquila playa, es Villarrica, en el estado de Veracruz, fue donde Cortés hizo hundir sus naves, barrenándolas. También pensábamos en que la Secretaría de Educación Pública estableciera un servicio de guías, como maestros de historia, por ejemplo, que explicaran a los excursionistas los datos y la significación de los lugares incluidos en la ruta de Cortés, para así revivir mejor el pasado. El 29 y el 30 de abril fueron llegando a Veracruz aquellos que nos acompañarían en el trayecto por unos pocos días, ya que debían regresar a México por razones de trabajo. Solamente 5 de nosotros haríamos el viaje completo. Y luego hay otra imagen en la que dice: ruinas de Zempoala. Las hermosas pirámides del lugar hoy están en proceso de reconstrucción. Luego dice: la salida fue el 1 de mayo a las 7:30 de la mañana. Al partir, la mayoría casi se pone a correr. Se notaba que no tenían pensado caminar más de 1 o 2 días. Jacob y yo, que sabíamos mejor lo que nos esperaba, fuimos quedándonos atrás. Poco a poco nos alejábamos del puerto de Veracruz, lugar de entrada de los teules, como le llamaban, que quiere decir dioses, teules blancos, hace más de 4 siglos y medio. Nosotros al menos llevábamos un rumbo cierto, pero aquellos colonizadores del siglo XVI no tenían idea de los peligros que podría reservarles el interior de un país desconocido. Luego hay unas imágenes en donde estamos con nuestro amigo periodista y unos campesinos mexicanos muy pobres y con una pequeña carromato tirado por unos burros, y dice, hay un texto al lado de la imagen que dice: el burro todavía hoy en día es un buen auxiliar para el campesino mexicano. Y luego el texto señala: Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo. La conquista de lo que se llamaría América Latina por parte del Imperio Español comienza en las Antillas y en México. En este país, sus personajes fundamentales, aunque por muy diferentes razones, fueron Hernán Cortés y el cronista Bernal Díaz del Castillo. Cortés nació en 1485 en Medellín, ciudad de la región de Extremadura, España. Don Martín, su padre, deseaba que su hijo hiciera carrera en lo civil, por lo que lo envió a los 14 años a la ciudad de Salamanca, donde podría formarse como teólogo o jurista. Pero, justamente en su viaje a caballo a Salamanca, el joven Cortés oyó asombrosos relatos de parte del dueño de los animales, un arriero al que llamaban Picos Pardos, y que había recorrido mucho mundo y conversado con uno de los indígenas que habían sido llevados a España, así como con varios marineros, los que le habían manifestado que había mucho oro en el Nuevo Mundo. Cortés estudió 2 años en Salamanca y entró a trabajar en casa de un escribano en Valladolid. Por fin, a la edad de 19 años, se va a La Española, también llamada Santo Domingo, donde se establece como granjero y escribano del ayuntamiento de Azúa. Se queda allí unos 7 años y en 1515 pasa a Fernandina, Cuba, en un grupo de naves a cargo de Diego Velázquez. Se realiza la conquista de la isla y Cortés ocupa los cargos de secretario del gobernador y tesorero del rey. Todo le iba de maravillas
hasta que llegan 4 hermanas a Cuba, casándose Velázquez con la mayor. Cortés se relaciona con la menor, pero se resiste a casarse, por lo que Velázquez lo mete en la cárcel. Cortés acepta el matrimonio y todo se arregla. Velázquez, que era el gobernador, lo nombra alcalde de Santiago de Cuba. Luego hay una imagen de una iglesia con una lectura al costado que dice: aún en los pueblos más pequeños de la ruta se nota lo elaborado de la arquitectura religiosa. Cúpula árabe, que fue un estilo traído por los españoles, y colorido indígena. Cada vez es más grande el interés en la isla por partir a la tierra firme. Al fin sale una expedición a cargo de Francisco Hernández de Córdoba, quien llega a Campeche, pero ante la dura batalla que dan los indígenas, regresa a Cuba. Velázquez organiza una segunda expedición bajo las órdenes de Juan de Grijalva. El 24 de junio de 1518 llegan a las costas de Veracruz, de donde Grijalva manda a Pedro de Alvarado de regreso a una carabela con oro, enfermos y noticias. Viendo el gran negocio que podía resultar de una expedición mejor preparada, Velázquez se decide a mandar una tercera y nombra a Cortés como su capitán. Esta expedición sale de Santiago de Cuba el 18 de noviembre de 1518. Se cree que Bernal Díaz nació alrededor de 1492. Con experiencia en aventuras, en 1514 ya buscaba fortuna en Panamá. Pasó 4 años en las Antillas y participó en 2 expediciones a Yucatán. Sabía que el oficio de explorador era romántico, pero muy duro. En un estilo no muy depurado, Díaz del Castillo relata muy gráficamente lo que es ser explorador, en su verdadera historia de la conquista de la Nueva España, que escribió de los 70 a los 76 años en Guatemala, donde se asentó al poco tiempo de acabar su aventura con Cortés. Luego hay una imagen de una escultura y dice: enorme escultura olmeca a la salida de Jalapa. Y luego Exploradores, 1982. Seguíamos caminando. El primer día es quizás el más duro. Todos los dolores imaginables afloran en las rodillas, espalda, pies, muslos, etc. Pero llegamos a la Antigua y vimos la primera iglesia católica construida en el continente, así como la casa en que vivió Cortés, la que parece un basural. Es triste ver cómo los monumentos históricos están abandonados. No hay nadie que informe de nada, fuera de la gente que vive por allí y que sabe bastante poco de estos señores que cruzaron el mar en busca de fama y fortuna. También visitamos Zempoala y Villarrica. Esta última fue el lugar de desembarco de Cortés, donde se dice que quemó sus naves, aunque según los historiadores no fue así, ya que Cortés las hizo barrenar para que se hundieran. En Zempoala hay hermosas pirámides que están siendo reconstruidas, pero en Villarrica solo hay una playa con algunas casas de pescadores. La playa es hermosa, de suaves arenas, palmeras y montes. Es una región aún casi virgen. De regreso en la Antigua, nos ponemos en camino a Cardel, desde donde tomamos la carretera a Jalapa, pasando por los pueblos de Tamarindo, Palo Gacho, Plan del Río, Corral Falso, Miradores y Dos Ríos, hasta llegar a Jalapa, capital del estado de Veracruz. Luego hay una imagen que dice: el autor, Vladimir Huber, hace amistad con una oveja,
cerca del lago Alchichica. Fueron duros días, ya que el calor estaba por sobre los 30 grados centígrados, con esa humedad propia de la zona tropical. Todo se nos hacía cuesta arriba, y no metafóricamente, ya que nos encontrábamos subiendo laderas y montes para luego bajar y subir otros. Se hacía pesado. El sudor lo empapaba todo. La boca se iba secando. Los pies pedían descanso. Al fin vimos un puesto de frutas junto a la carretera, donde vendían cocos. Allí estaban dispuestos a quitarnos la sed. Seguimos nuestro ascenso y a rato nos parecía que todo es difícil y negativo en una caminata. Pero ahí nos quedaban el paisaje y esos campesinos de sabiduría milenaria con los que nos deteníamos a conversar. Son hombres que se nutren de la tierra, y no solo en lo físico, sino en su espíritu, por lo que llevan dentro un sentir eterno que extraen de esa tierra que les da fuerza, les da la fuerza y el saber de la vida. Luego una imagen muestra a una madre con su hija y se puede leer pobladores de la misma zona. Eran gente muy hospitalaria, muy amable que íbamos encontrando en el camino. Y con gusto conversábamos con ellos, les preguntábamos por sus familias, sus actividades de la agricultura, y nos contaban historias de los pueblos. Un conocer realmente extraordinario al ir conversando con toda esta hermosa gente que encontrábamos en el camino. Y luego dice, de Jalapa a Tlaxcala. Jalapa es una hermosa ciudad en el estado de Veracruz, en la cual ya se siente que quedó atrás el clima tropical y que se ha entrado en la montaña. Tuvimos numerosas entrevistas de prensa y radio, al igual que había venido ocurriendo a lo largo de toda la ruta. Y seguimos hacia La Joya, Sierra de Agua, Perote, Guadalupe Victoria, Alchichica, Salayeta, Zacatepec, Coapaxtla, Huamantla, Cuauhtémoc y Apizaco, para llegar por fin a Tlaxcala. Y luego aparece la Catedral de Apizaco en Tlaxcala. Y sigue el relato. Durante la caminata, al ir por el costado izquierdo de la carretera, que en realidad es el más seguro ya que los vehículos se ven venir de frente, saludábamos constantemente a los choferes de los camiones de carga. Muchos ya nos conocían, pues en sus idas y venidas se habían cruzado varias veces con nosotros. Los automovilistas, en cambio, no saludan. Van ensimismados en su mundo personal y no levantan la mano para decir adiós. Aquí ocurrió algo bien interesante. En la calle principal de Perote conversaban varios choferes traileros y, cuando nos vieron, nos fueron a saludar y a preguntarnos si estábamos pagando una manda o si se nos había acabado el dinero para el autobús a la Ciudad de México. En caso de que fuera esto último, nos ofrecieron darnos dinero para el pasaje. Les explicamos la razón de caminar, nos hicimos unas fotos con ellos y nos despedimos, agradecidos por la bondad de aquellas gentes sencillas. Yo iba sintiendo el rigor del esfuerzo, los cambios de clima tan bruscos, la subida y bajada de montañas, la sed y otros factores que ayudaron a que me cayera encima una gripe como no había tenido en mucho tiempo. Pese a que me resistí, tuve que quedarme 2 días en cama en Perote, ciudad del estado de Veracruz, que se encuentra a 2.465 metros de altura. Antes de llegar a Perote, había tramos en los que no se veía a más de 15 metros de distancia, por la lluvia y la bruma. Pensábamos si eso era realmente México, la tierra del calor y del sol eterno, de la luminosidad que todo lo invade. Más parecía Irlanda o Suiza, pero no, era México, que nos presentaba una forma más de mostrar la enorme variedad de su clima, lo que le permite tener una gran riqueza en su flora y en su fauna.
pero para conocer a este otro México hay que estar muy preparado. Luego hay una imagen que señala el licenciado Tulio Hernández, gobernador de Tlaxcala, de chaqueta marrón, nos acompañó unas horas en la caminata. Y luego, Jacobo, a sus 59 años de edad y habiendo tenido hace poco una operación de los pulmones que casi le quita la vida, seguía tan campante como si nada, y yo, que debía dar muestras de mi juventud, me encontraba tirado en cama, adolorido en todas las partes de mi cuerpo por la caminata y la gripe. Claro que Jacobo había realizado numerosas caminatas por Europa, el Medio Oriente, el norte de México y los Estados Unidos, pero me recuperé, la verdad que solo a medias, y continué mi peregrinaje junto a mis compañeros de ruta. En Tlaxcala fuimos recibidos por el gobernador del estado, licenciado Tulio Hernández, quien junto a su secretario, el doctor Sabino Llano Bretón, y su hermana Paz, nos acompañaron durante unas horas del día siguiente, luego de haber disfrutado de la gran hospitalidad de la familia Llano Bretón. Nos dirigimos entonces rumbo a la ciudad de San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla. Alteración de la ruta. Aquí es donde difieren un tanto la ruta de Cortés y la que hicimos en la caminata, ya que de haber ido a Cholula como lo hizo Cortés, hubiéramos tenido que emplear días adicionales, por lo que se decidió ir de Tlaxcala a San Martín Texmelucan para tomar allí la carretera que va rumbo a la Ciudad de México. De Tlaxcala, Cortés salió hacia Cholula, donde se le recibió muy bien y se le hicieron grandes regalos, pero supo que, en realidad, aquello era una celada, por lo que ordenó un terrible escarmiento, una matanza que duró varias horas. Tras descansar un poco y recibir a delegados de otros pueblos que venían en son de paz, y a nuevos enviados de Moctezuma, salió a Tenochtitlán. Moctezuma le había enviado diversos regalos, pero previniéndole de no ir hacia Tenochtitlán. Luego hay unas imágenes en que se lee el maguey y las flores del nopal, dos plantas tan vinculadas a México. Los españoles salieron de Cholula tomando el Paso de Cortés, que está entre los dos volcanes que, en los días claros, sin nubes ni demasiada contaminación, se ven desde la Ciudad de México, el Popocatépetl y el Ixtaccíhuatl. Nosotros, a pesar de que en esta última etapa del recorrido no fuimos fieles a la ruta del conquistador, llegamos a la Ciudad de México plenamente satisfechos de la experiencia vivida, enriquecedora en todos los aspectos y mucho más compenetrados que antes con México, con su pasado histórico, con sus paisajes, con sus gentes tan distintas, pero sin duda unidas en lo sustancial por un denominador común. Y sobre todo, volvimos llenos del propósito de emprender en el futuro aventuras similares. Quizá podamos hacer a pie algún día la ruta de las pirámides mayas y también la ruta de la independencia. Y si alguien me pregunta hoy cuál es la mejor forma de conocer, comprender y amar a México, la respuesta es obvia: caminarlo. Y aquí debo agradecer el trabajo audiovisual de Ángel Jofré, así como el arte de Leonardo Valencia. Gracias amigos, hasta pronto.